Buenas noches, estamos acá para la reunión académica semanal. Esta noche vamos a hablar, como dice el título, el síndrome de Faciliaca derecha. Continúe usted, doctora Escarza. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, en esta oportunidad me ha tocado desarrollar el tema de síndrome de fosa ilíaca derecha, bueno, en particular lo que compete a nuestra labor diaria, ¿no? Que es el diagnóstico por imágenes. Vamos a ver un poco de los diagnósticos principales, básicamente enfocados en apendicitis y sus diversas, digamos, manifestaciones imagenológicas. Bien, como síndrome, el dolor en fosa ilíaca derecha en realidad abarca un número bastante grande de diagnósticos diferenciales, obviamente unos más frecuentes que otros, y vamos a comenzar pues con apendicitis aguda, ¿no? Que es principalmente en lo que me quiero enfocar. Y para esto quiero empezar mostrándoles primero este gráfico, este algoritmo de los pacientes que ingresan por un dolor en fosa ilíaca derecha con sospecha de apendicitis aguda. Lo que quiero mostrar es que prácticamente las imágenes son las que definen digamos, el rumbo en el algoritmo de estos pacientes, ya sea la ecografía, la tomografía o incluso la resonancia, están prácticamente al inicio del algoritmo para definir cómo es que se va a manejar primero la parte diagnóstica y lo que después, digamos, va a definir su tratamiento terapéutico, ya sea quirúrgico o ya sea médico, ¿no? Dependiendo de los casos. Y este es un algoritmo que he encontrado en muchas guías prácticamente con ligeras variaciones, pero es el que se usa actualmente en la mayor parte de centros con un servicio de emergencia. Entonces, para ir de frente a lo que quiero discutir y entrando al tema de apendicitis aguda, en base a la revisión que he hecho, hay hallazgos, características que el informe radiológico debería contener sí o sí. Muchos de estos hallazgos son de bastante importancia para el cirujano y que necesita conocerlos antes de tomar una decisión, que son la localización del ciego y del apéndice, el diámetro total, es decir, el diámetro anteroposterior, el espesor total, el diámetro mural también, la presencia o la ausencia de un apendicolito, los cambios en la grasa, colecciones, neumoperitoneo, si hay o no fenómenos de plastronamiento y si hay alguna variante anatómica. Entonces vamos a desarrollar uno por uno brevemente. Es importante describir la localización del ciego porque obviamente de ahí va a partir la estructura apendicular. No es que cambie necesariamente la técnica quirúrgica o vaya a cambiar la localización de ingreso de los trócares en caso, por ejemplo, de un ciego alto, pero sí es importante poder decirle esto al cirujano para que él ya tenga en mente cómo es que va a abordar, digamos, cada caso. El trayecto apendicular también es importante, así como su extremo distal, ya que en la práctica diaria, ante un caso de este tipo, necesitamos ver el apéndice en toda su extensión, porque podría estar normal en algunos segmentos y en segmentos distales, tal vez como un apendicitis de la punta, podría estar comprometido, inflamado. El diámetro es importante reportarlo también. No solamente me refiero al diámetro anteroposterior, sino al diámetro mural. ¿Por qué? Porque podríamos encontrar eventualmente un apéndice, pongámosle dilatado. Por criterio, la mayor parte de los papers que he revisado consideran por encima de 7 o igual a 7 el punto de corte para denominar dilatación apendicular, ¿no? En pacientes pediátricos a veces mencionan 6, pero hay pacientes que tienen un apéndice, digamos, de un diámetro un poco mayor. En teoría estaría dilatado, ¿no? Un apéndice, por ejemplo, en 10, en 11, pero si las paredes no están engrosadas, entonces ahí encontramos ya los primeros hallazgos contradictorios en el contexto de una apendicitis aguda, ¿no? De igual forma, podríamos encontrar un apéndice, como en esta imagen ecográfica, en la que vemos que las porciones proximales del apéndice no muestran una dilatación. Es más, el diámetro anteroposterior está medido en menos de 4 milímetros. Pero si vamos hacia la punta, vemos que aquí el diámetro sí es mayor, ¿no? Llegando casi hasta 11 milímetros, constituyendo pues un posible proceso apendicular agudo de la punta, ¿no? Esto ya
habría que ir sumando otros hallazgos imagenológicos, tal vez por otras modalidades, para ir viendo la evolución, ¿no? De este cuadro. Acá igual en esta imagen tomográfica en corte axial, acá solamente tenemos una imagen, pero esta estructura que estoy midiendo acá corresponde al extremo distal de un apéndice retrocecal ascendente, que como no sé si se logra ver, pero tiene un diámetro transverso de 11 milímetros con paredes delgadas y sin mayores cambios inflamatorios en la grasa adyacente. Entonces, esto al momento de reportarlo en un informe hay que tener un poco de cuidado porque al leer un apéndice dilatado, eso ya orienta o va orientando hacia un cuadro de apendicitis aguda, pero si no se acompaña de los otros signos, de los otros hallazgos, entonces no constituye realmente un cuadro de este tipo. También es importante mencionar la presencia o la ausencia de un apendicolito, o sea, más allá de que es un hallazgo aparentemente descriptivo o que fortalece el diagnóstico, se ha visto que la presencia de un apendicolito está asociado a un mayor riesgo de complicaciones. Básicamente, una apendicitis que evoluciona, digamos, un poco más rápido a fases gangrenosas o perforadas. Y además porque ante un eventual escenario de una apendicitis complicada, como las que he mencionado, donde ya se perfora y comienza pues a manifestar otros signos, ¿no? Como líquido libre, neumoperitoneo, en oportunidades el apendicolito se puede liberar al espacio peritoneal y ese apendicolito retenido constituye un foco de infección y puede causar complicaciones tardías. Complicaciones como por ejemplo eh, vamos, por ejemplo, este caso, ¿no? Donde vemos un apendicolito cercano a la base, incluso a nivel distal, porque podrían presentarse varios apendicolitos, en un paciente pues joven que lo operan laparoscópicamente, ya para el momento operatorio, porque aquí no se ve mucha complicación, ya estaba con peritonitis purulenta, perforado obviamente, que después del tratamiento quirúrgico y médico pues se recupera satisfactoriamente, pero ¿cuál es el detalle? Que el apendicolito en su momento se liberó y comenzó a generar un problema, un foco séptico y complicarse posteriormente con una colección que incluso se extendía, como vemos aquí, hacia el psoas. Pero bueno, para ese momento y no teniendo tal vez el antecedente tan presente, porque no fue inmediato, esto ocurrió mucho tiempo después, mencionan años, en el caso. Esto se describe como una calcificación inespecífica, ¿no? Nadie va a pensar que esto se trataba posteriormente pues, de un apendicolito retenido que por el estudio ya histopatológico reportaron compatible con un fecalito. Entonces, de ahí la importancia de mencionar la presencia de los apendicolitos en los estudios tomográficos de rutina cuando estamos frente a una apendicitis. Otros parámetros que obviamente se tienen que mencionar son los cambios en la grasa, la magnitud de los cambios en la grasa, es decir, son localizados, hasta dónde se extienden y la presencia de líquido, colecciones o neumoperitoneo. Eso también es importante porque ya le da prácticamente el estadio, ¿no? de fisiopatológico al cirujano de si se trata pues de una apendicitis ya prácticamente complicada, como en esta imagen tomográfica también en corte axial, donde vemos, bueno, ese es un corte prácticamente a nivel de la base del apéndice, donde ya se ve que parte de la pared anterior ya no se representa adecuadamente, y es más, hay neumoperitoneo alrededor y bastantes cambios inflamatorios. Acá igual, este es otro paciente donde ya vemos líquido libre, ¿no? Que se extiende incluso hasta el parietocólico contralateral, con cambios inflamatorios también un poco más extensos. Líquido libre que está con tendencia, digamos, a coleccionar y que ya pues nos dan este otro panorama, ¿no? Estamos ante un caso ya más complicado, que probablemente le conlleve modificaciones en el acto quirúrgico al médico especialista. Otro hallazgo son los fenómenos de plastronamiento. Y aquí hay dos parámetros que mencionan que son importantes. Uno es el tiempo de enfermedad, del cual tenemos que, de alguna forma, tenerlo en cuenta, informarnos, revisar la historia. Y lo otro es la localización. La localización del apéndice influye mucho en la posibilidad de plastronamiento. No, hay algunas localizaciones
del apéndice que tienen más chance de plastronar que otras, ¿no? Obviamente un apéndice, por ejemplo, retrocecal ascendente, donde prácticamente la única estructura que lo rodea es la grasa mesentérica, no tiene mucha chance de formar un plastrón. Pero tal vez un apéndice, pues, que está más dirigido hacia, digamos, la región pélvica o el mesogastrio, va a tener más posibilidades de plastronarse. Y también mencionan que hay que tener bastante cuidado con ese término, porque al momento de nosotros ya introducirlo en nuestro informe, ya va generando digamos, esa concepción de plastrón, por más que pongamos sugestivo o que no descarta un proceso incipiente, muchas veces eso ya va dirigiendo el tratamiento hacia digamos, hacia un destino o hacia una parte médica más que quirúrgica. Y eso puede conllevar también digamos, a que no se den los tratamientos óptimos y oportunos, ¿no? Por ejemplo, en esas imágenes, bueno, acá primero, en esa imagen ecográfica, sobre todo en pacientes pediátricos, donde es el método de elección, o al menos de primera línea, es bastante complicado y bastante sutil poder diagnosticar un plastrón con ultrasonido. Podemos identificar a veces el apéndice, si tenemos un apendiculito se nos hace un poco más fácil seguirlo, pero ya digamos, esa alteración de la ecogenicidad de la grasa alrededor, y más aún si podemos ver por ahí algún asa que está muy cercana e incluso aperistáltica, ya podría ir haciéndonos sospechar de un proceso de ese tipo, ¿no? Por tomografía es un poco más sencillo, digo un poco porque tampoco, mejor dicho, no es tan fácil poder afirmar a rajatabla, digamos, un plastrón apendicular. Hay que tener, digamos, un poco de cautela con eso y, y ver sobre todo si es que hay esa pérdida, esa desestructuración de la arquitectura a nivel de la zona cecal, ¿no? Que nos puede hacer sospechar de un plastrón, es decir, ya perdemos todas las interfaces entre el ciego, el ilion, o sea, el ilion distal, ¿no? El mismo apéndice, ya la grasa y los cambios inflamatorios prácticamente borran todo, entonces ahí ya podríamos, digamos, hablar de un proceso de plastronamiento. Muchas veces y en paralelo con, con otros hallazgos como líquido libre incluso. Y otro parámetro también que es importante mencionar son las variantes anatómicas. Son raras, pero eventualmente podemos toparnos con alguna de ellas. Y solo por mencionar, de las más frecuentes, la A, ¿no? Que es como un apéndice bífido, una duplicación parcial, ¿no? Porque tienen una sola base, pero la parte distal, digamos que se compone de dos estructuras. Tenemos apéndices también dobles completos, duplicados completamente, que pueden originarse tanto a ambos extremos de la unión iliocecal o más bien paralelamente, ¿no? A la tenia. Otro cuando tenemos un ciego bilobulado, prácticamente un ciego duplicado, mencionan en la literatura, donde cada uno tiene su propio apéndice. Y el más raro y más introducido en la clasificación es la del apéndice en herradura, ¿no? Donde ambos extremos están conectados al ciego. Pero como menciono, son hallazgos más raros, pero que al menos tenemos que conocer por si en algún momento nos topamos con alguno de ellos. Otra variante es la agenesia total o parcial. Y bueno, de esas sí me ha tocado ver pacientes que por más que se ha indagado el antecedente, no tienen un antecedente quirúrgico, y aún así no encontramos el apéndice cecal. Y no es que no lo encontremos porque tal vez está mal definido o está, digamos, con muchas, digamos, asas intestinales de ahí cercanas que limiten su valoración. Incluso en ciegos donde se puede ver muy bien toda la superficie no se encuentra un apéndice. Entonces ahí podríamos ya plantear la posibilidad de una agenesia total. Tener cuidado de lo más raro, ¿no? Casi siempre lo más frecuente cuando vemos un apéndice es que no, que se lo hayan retirado, ¿no? Quirúrgicamente. Entonces, ya viendo esto y haciendo un resumen, ¿no? De los informes radiológicos, pues vamos a ver un caso típico.
¿no? Es una tomografía hipertensor con contraste, donde a nivel de la región cecal vemos esa estructura tubular que corresponde pues con el apéndice cecal, ¿no? Vamos a regresar. Entonces, haciendo más o menos un review de los parámetros que hemos mencionado ahí, la localización del ciego, para empezar, porque ese es como que el punto uno, ya vemos que se ubica en el flanco derecho, ¿no? Tenemos acá la cicatriz umbilical y acá a este nivel está el ciego, que es un ciego medianamente alto, de donde vemos que en su base sale la estructura apendicular, un trayecto que se va, digamos, hacia el margen anterior. La punta se localiza prácticamente aquí, en la intersección entre el borde externo del recto y los oblicuos. Dilatado, acá no se puede medir, pero está como en 9 milímetros más o menos, con cambios inflamatorios adyacentes, ¿no? No tenemos colecciones, pero sí hay láminas líquidas y tampoco tenemos neumoperitoneo. Fenómenos de plastronamiento, vemos que en todos sus bordes se encuentra rodeado de grasa mesentérica, así que no tenemos fenómenos de plastronamiento, ni tampoco ninguna de las variantes anatómicas que hemos visto, ¿no? Entonces, este es el clásico caso de apendicitis aguda, ¿no? Que es fácil de diagnosticar, que incluso el mismo cirujano no tendría ningún problema en poder diagnosticar y evaluar bien este caso, ¿no? Pero no son todos los casos así. Vamos a ver este otro. Aquí se trata de un paciente varón de 54 años con un tiempo de enfermedad de 7 días, de dolor en flanco derecho y fosil de acá derecha, progresivo, con fiebre en el segundo y tercer día, pero que cursa con disminución espontánea del dolor, una disminución progresiva. Empieza en el día 5 y prácticamente desaparece en el día 10. Y la tomografía se la hace en el día 7. Mismo día también cursa con estudios de laboratorio, de los cuales lo positivo es el hemograma y el PCR, pero que salen en rangos normales. Cuando se hace la tomografía, se encuentra con esta imagen. Acá tenemos, cuando son imágenes sagitales, acá tenemos el borde inferior del hígado y acá tenemos el ciego a este nivel, ¿no? El colon ascendente y acá el ciego. De su base vemos que sale la estructura apendicular con trayecto retrocecal ascendente y vemos que está gruesa. Luego acá en esta imagen tomográfica axial se ha medido y está en 12 milímetros, o sea, está dilatado, paredes gruesas, con cambios inflamatorios de la grasa que son sutiles. Aquí se puede ver un poco más, pero no hay líquido libre ni tampoco manifestaciones extrapendiculares importantes, ¿no? No hay neumoperitoneo, no hay colecciones. Entonces, si uno mira este caso, perdón, mira este caso solamente, o sea, mejor dicho, solo mira las imágenes, solo mira la tomografía, probablemente uno lo concluya como un proceso apendicular agudo, ¿no? Pero hay varias cosas que aquí no van cuadrando. Una apendicitis no se resuelve espontáneamente, ¿no? No disminuye digamos, su dolor espontáneamente, ni tampoco cursa con un hemograma y un PCR negativo. Entonces, en casos como este, y no solo en casos como este, en realidad, lo que quiero eh, compartir es que es importante ver los estudios previos. Ese es un estudio del mismo paciente, pero de 2 años antes, donde vamos a ver el apéndice, ya sabemos qué localización tenía, ¿no? Tiene la misma localización retrocecal ascendente, es más, casi casi que contacta con el borde hepático la punta, cuyo diámetro ya era de 10 milímetros, es decir, ya estaba dilatado, y así como este paciente, muchos otros andan o conviven con un apéndice en rango de dilatación, ¿no? Pero tras no tenga cambios inflamatorios o un cuadro clínico orientativo, entonces no se trata de un proceso apendicular. Ahora, si hay diferencias en la pared, si hay diferencias en la pared, el espesor mural, ¿no? Del apéndice, y aquí también vemos una ligera estriación de la grasa, más sutil que en el otro caso, pero que está presente. Entonces,
El cirujano cuando hizo la evaluación y ya viendo esa tomografía previa de 2 años antes, decidió no operarlo porque no cumplía con todos los criterios de una apendicitis aguda, que imagenológicamente y tomográficamente, de forma aislada, sí los cumplía. Entonces, hay casos como estos en los que, eh, digamos, se tienen que tomar con pinzas, ¿no? Y siempre haciendo unidad clínico-radiológica. Esta imagen no es del caso, pero es para compartir lo que probablemente había, o el caso frente al cual estábamos, ¿no? Porque ese paciente está con su apéndice todavía y no ha vuelto a presentar ningún cuadro de dolor abdominal. Eh, pero hay casos ya reportados de hiperplasias apendiculares o apendicitis crónicas o apendicitis recidivantes en los cuales eh, cursan, ¿no? Con este tipo de cuadro y como radiólogos creo que es importante a veces no lanzarnos con todo el diagnóstico, ¿no? Sino más que todo ceñirnos a los signos que podemos evidenciar en los estudios. Luego tengo otro caso en donde, en donde una vez localizado el ciego, pues tratamos de identificar la estructura apendicular, la cual para empezar, no se evidencia a simple vista. Entonces comenzamos a hacer digamos, el barrido, ¿no? Vamos desde más arriba, buscamos la válvula ileocecal y nos vamos quedando con menos segmento de ciego a evaluar y logramos identificar apenas la estructura, digamos, más proximal del apéndice, con una imagen hiperdensa adentro que podría sugerir un apendicolito, pero luego le perdemos el trayecto porque ya se van, digamos, superponiendo ahí asas delgadas y luego vemos estos cambios inflamatorios eh, que se extienden a nivel pélvico o incluso quieren ir hacia la fosa ilíaca contralateral con láminas líquidas bueno, sin definir colecciones, pero por ahí también las estructuras anexiales, en particular la derecha, también pierde bastante definición y también se acompaña, ¿no? De cambios inflamatorios alrededor. Entonces, casos como este, que no son raros, que a veces son muy, muy rutinarios, muy de una guardia, muy de un turno, complican un poco poder decirle al cirujano si es una apendicitis o no. Y pues en esos casos muchas veces tenemos que recurrir a otras modalidades de estudio. Acá, por ejemplo, descartar patologías anexiales. Si encuentran algo sospechoso ahí, tal vez incluso llegue a una resonancia. Y el trabajo en estos casos, pues, es muy de la mano, ¿no? Con el cirujano, porque a veces este tipo de pacientes requieren estudios de control imagenológicos, ¿no? Donde es importante comparar, e incluso en este caso en particular habría sido tal vez muy positivo tener un estudio tomográfico previo, ¿no? Para ver qué morfología tenía ese apéndice, cuál era su ubicación, cuál era su diámetro basal y cosas por el estilo. Entonces, yendo al punto y al objetivo, ¿no? De la exposición de la charla de hoy, es que básicamente la elaboración del informe, cómo aterrizar esos hallazgos, cómo estandarizarlos. En la revisión que he hecho, prácticamente no hay una estandarización, no hay una guía que te diga qué poner, qué no poner, como por ejemplo, pues a veces podemos usar el LIRADS, el BIRADS, y te da categorizaciones, ¿no? Y tú ves qué hay, qué no hay, y concluyes. Acá es un poco más complicado y hay que jugar un poco con los términos, ¿no? Porque muchos de estos puntos que hemos visto, que hemos ido desarrollando, a veces se presentan de forma parcial, de forma sutil, que puede ser, no puede ser. Hay extracción de la grasa, me parece que sí, me parece que no. El apéndice está en 6.5, eh, o ya no tiene neumatización y por acá está un poco inflamado. Entonces, en esos casos, lo que he visto
que se sugiere, ¿no? Es tratar de ser lo más descriptivos posibles y al momento de concluir, sí se sugiere usar terminología que sea compatible con la situación en realidad, pues, ¿no? Si son hallazgos que sugieren poner hallazgos sugestivos o hallazgos, si son de repente tenemos más criterios positivos, no por tomografía, poner hallazgos compatibles. Lo que dicen es que no, como radiólogos no debemos poner el diagnóstico a secas, ¿no? Es decir, apendicitis aguda, sino siempre acompañarlo del cortejo completo de signos de apendicitis aguda o en relación a o compatibles con, porque el diagnóstico final se compone, pese a que la tomografía es el gol estándar, se compone de una secuencia tanto del acto quirúrgico como de los resultados anatomopatológicos finales, ¿no? Y ahí recién se puede saber, digamos, al 100% que sí, pues era un cuadro de este tipo, ¿no? Apendicitis aguda y nada más. Entonces ahí tener especial cuidado. Cada radiólogo, como mencionan en la literatura, tiene su propio estilo y hay, digamos, pequeñas eh, estandarizaciones, pero son a nivel de centros, no a nivel de instituciones, en los que se llegan a consensos con los cirujanos para, digamos, una dinámica de reporte, pero no hay algo en una guía o estandarizado que se recomiende, digamos, usar, ¿no? El ACR, por ejemplo, no tiene nada respecto a esto, ¿no? Pero sí hay artículos institucionales que más o menos se acercan, digamos, a este punto, ¿no? Solo para complementar y hacer especial hincapié, porque hemos visto, ¿no? A grandes rasgos la gran población, pero siempre la población pediátrica, la población gestante tiene sus particularidades. En los pediátricos, solo para mencionar, sabemos que la ecografía es la modalidad de primera línea y en los casos en los que la ecografía no es concluyente, aquí hay algunas discrepancias, ¿no? Entre lo que se hace en algunos sitios y los que se hacen en otros. Muchos sitios sugieren una ecografía control, pero lo que he revisado, incluso el ACR o algunas guías de práctica clínica, no recomiendan hacer una ecografía control, sino pasar ya de frente a una tomografía o una resonancia. Eh, Aquí es importante mencionar que la tomografía, ya sea en pacientes pediátricos o adultos, siempre debe hacerse con contraste, pero una sola adquisición tomográfica de abdomen y pelvis con contraste. Ellos no recomiendan, es más, lo ponen como inapropiado, hacer tomografía de abdomen y pelvis sin contraste y luego con contraste, por más que se usen protocolos de baja dosis. Y eso no solo en pacientes pediátricos, sino también en adultos. Por más que la sospecha sea litiasis renal y se quiera, digamos, litiasis renal ureteral, se quiera identificar, digamos, con más precisión litiasis caliciales, aún así recomiendan hacer el estudio en una sola adquisición, no con contraste. Y solo contraste oral, porque también mencionan que eh, en en algunos artículos anteriores, antiguos, usaban o pretendieron, digamos, medir la potencia diagnóstica para diagnósticos diferenciales en realidad del uso de contraste oral, pero ellos descartan cualquier, cualquier posibilidad de esa práctica, ¿no? Todo tiene que ser contraste endovenoso y en una sola adquisición. En los pacientes pediátricos hay una diferencia estadística que no, que es, eh, digamos, más importante que en los adultos, y es en las potencias diagnósticas que tienen esas tres modalidades, ¿no? Resonancia, ecografía y tomografía. En un metaanálisis que, que he encontrado para este punto, reportan de que la ecografía tiene casi una potencia, una sensibilidad y una especificidad cercana a la tomografía casos en los que, digamos, no es tan mandatorio ni tampoco definitorio y pasarte frente a una tomografía, ¿no? Y eso como que se contrapone un poco con las recomendaciones incluso del ACR, donde dice que una ecografía negativa, pues debería ya pasar a una tomografía, ¿no?
pero ahí ya viene la individualización de cada caso, ¿no? Y la disponibilidad también que haya. Para empezar, pues incluso la ecografía tiene la limitación de ser operador dependiente, entonces por ahí es que se prefiere también pasar, porque estas estadísticas están basadas en expertos, ¿no? Radiólogos, pediatras, según lo que describen en la metodología. Entonces, no en muchos sitios, en muchos centros se cuenta con un radiólogo pediatra. Pero sí me pareció interesante de que la ecografía alcance, digamos, esas cifras, ¿no? Esas áreas bajo la curva similares a las de una tomo o incluso una reso. No las alcanza, pero se acerca. Y acá también para recalcar, ¿no? Que la diferencia en sensibilidad y especificidad de la tomografía con contraste siempre supera, tanto en la población pediátrica como en el resto de la población, siempre supera a la tomografía sin contraste. Algo que todavía se sigue viendo, ¿no? Todavía seguimos encontrando a veces estudios sin contraste para valoración de apendicitis aguda en pacientes que no tienen ninguna contraindicación para el uso del contraste, ¿no? Y que nos limita bastante y que muchas veces terminan irradiándose otra vez para hacerse un estudio contrastado y poder definir, porque todos sabemos que la ausencia de contraste de fondo limita bastante, ¿no? La delimitación mural de las asas en esa región. En gestantes, la ecografía también es el método de primera línea, pero cuando no es concluyente, también la SR recomienda pasar a una resonancia. Resonancia de abdomen y pelvis, o sea, de ambos, no solo de pelvis, sin contraste, sin contraste endovenoso. Eso lo recalco también porque en los artículos que he estado revisando, hay artículos donde mencionan el uso del contraste, pero más que todo para sospecha, digamos, una sospecha clínica de otras patologías concomitantes, pero lo que recomienda la ACR, ¿no? Cuando la principal sospecha diagnóstica es apendicitis o un dolor a secas, ¿no? Un síndrome de fosa ilíaca derecha, el estudio debe ser sin contraste. Y bueno, lo que menciona es básicamente a nivel del protocolo, ¿no? Un protocolo básico, ¿no? Que incluye secuencias ponderadas en T1 y T2 en los tres planos con supresión grasa, ¿no? Y difusión. No, no piden, digamos, secuencias adicionales y mencionan que la descripción, ¿no? De los hallazgos fetales deben ser eh, los principales, ¿no? No se tiene que hacer un detalle ahí exhaustivo de, digamos, de la morfología básica, ¿no? Salvo que exista alguna alteración importante y identificable aún así. Se tienen que ver siempre los antecedentes ginecobstétricos, ¿no? Ahora, solamente para poner de ejemplos, hay diagnósticos diferenciales de la apendicitis aguda que ya todos conocemos. Vamos, por ejemplo, la apendicitis, ¿no? Apendicitis epiploica. Sabemos que estos apéndices epiploicos son prácticamente vaginaciones de la grasa que se encuentra a nivel subseroso y que en teoría están recubriendo todo el colon, ¿no? En los adultos. Entonces, eventualmente pueden ocurrir procesos inflamatorios a ese nivel que simulen una apendicitis o una diverticulitis, ¿no? Dependiendo de dónde ocurra esta apendicitis y que pueden eh, cursar, ¿no? Con cuadros similares. La tomografía nuevamente es el método de elección para el diagnóstico y el descarte, ¿no? Porque en ecografía prácticamente pasa inadvertido este tipo de hallazgos. Luego la diverticulitis, ya todos conocemos cómo es la fisiopatología. Acá es importante, sí, digamos, tener claro el recorrido de todo el colon, porque si bien es cierto el ciego, incluso el colon ascendente no es una localización habitual de divertículos, ¿no? Como lo es el sigmoides o el descendente. Eventualmente también hay divertículos ahí que podrían inflamarse, o incluso cuando un colon sigmoides es muy redundante. No es raro que parte de su recorrido pase por la fosa ilíaca derecha y eventualmente si hay enfermedad diverticular y curse con un proceso agudo, pues pueda simular tranquilamente una apendicitis aguda cuando se trata de una diverticulitis, ¿no? Con manejos totalmente distintos.
Igual en la patología ginecológica, ¿no? Anexial, por ejemplo, cuando hay torsiones ováricas en pacientes, en pacientes premenárquicas, incluso como vemos en esta imagen, ¿no? Que es el ejemplo que he traído, donde un anexo se ve mucho más prominente que el otro, el derecho. Vemos que la distribución de los folículos son periféricos y el volumen, bueno, el volumen ovárico, como mencioné, está incrementado de este lado. Los cambios inflamatorios, aunque no los podemos evidenciar ahí, son un poco más sutiles. Eh, sí podemos hacer uso de repente de recursos como el Doppler, ¿no? Para ver si hay una alteración a ese nivel o si vemos algún pedículo vascular que nos haga sospechar de torsión. Siempre tratando, ¿no? De tener los medios necesarios como una vejiga llena y tratar de orientar un poco el diagnóstico, ¿no? La patología de ese nivel, dependiendo de la sospecha, ¿no? En algunos sitios nos toca hacer o buscar esas patologías, en otros sitios los hace también el ginecólogo, hace las ecografías pélvicas para valoración uteroanexial, pero sí es importante conocerlo, ¿no? Tenerlo presente. Entonces, ya casi para terminar, a modo de conclusiones, eh, digamos, la ACR también tiene criterios así como tiene para el manejo de apendicitis en la etapa pediátrica, en la población obstétrica. También tiene una guía para la aplicación de los métodos de imagen en general para el síndrome de fosa ilíaca derecha. Como vemos, el examen que ellos recomiendan prácticamente de entrada es la tomografía de abdomen y pelvis con contraste. Lo ponen como primera opción, incluso por encima de la ecografía, por más que esta a veces está más disponible o conlleva menos costos, pero como el estudio tomográfico con contraste suele ser el gold estándar para la mayor parte de esas patologías de posibilidad derecha en concreto, entonces es que prácticamente ellos recomiendan pasar de frente a una tomografía, ¿no? Y ya después individualizar, ¿no? Si es que se trata de un paciente pediátrico o gestante, ¿no? Ahí es otro manejo, ¿no? Una ecografía, resonancia. Entonces, a modo de sugerencias, al final, en base a los que hemos visto, eh, vemos que es importante revisar los estudios previos del paciente que nos da un panorama, un mapeo, ¿no? De las estructuras, digamos, en su normalidad, ¿no? O previamente a un proceso inflamatorio. La verdad que a mí eventualmente me ha ayudado bastante para poder localizar y discernir si un apéndice está inflamado o no. Mencionan también que hay que ser muy descriptivos, lo que hemos visto, ¿no? Todas las características que se tienen que poner en el informe, muchas de ellas el cirujano es lo que espera de nosotros, de nuestro informe, ¿no? Para que no tenga muchas veces la necesidad de venir a ver las imágenes en la sala, ¿no? Ya que ellos en sus monitores no suelen tener las reconstrucciones como las tenemos nosotros, entonces les ayuda bastante que seamos descriptivos. Otra sugerencia es que podamos ajustar la terminología para no ser ni tan conclusivos ni tampoco solo descriptivos, ¿no? Sino ser lo más orientativos posibles y el cirujano sepa el grado de certeza que tenemos en el diagnóstico, ¿no? Y en los casos de mayor complejidad recomiendan que debe haber un diálogo, ¿no? Que debe haber un manejo conjunto para el diagnóstico de este tipo de patologías. Entonces, esas son básicamente las referencias que he utilizado. Eh, no sé si tienen algún comentario, de repente alguna pregunta para poder fortalecer y reforzar la parte principalmente de las conclusiones, ¿no? En base a la experiencia que puedan tener cada uno de ustedes. Muchas gracias, Jonathan. Ha estado orientado la exposición al tema que queríamos tocar esta noche, porque apendicitis es un tema frecuente, es un tema que siempre vamos a ver en las guardias, pero también a veces es un dolor de cabeza.
más que todo en relación a definir, ¿es o no es? Eh, claro, los términos que ya mencionaste, las características que tenemos que tener, ¿no? El diámetro mayor de 7, el grosor de la pared y los cambios inflamatorios circundantes. Creo que son las tres características que tenemos que evaluar cuando evaluemos un apéndice. Ahora, como tú has mencionado, va a haber casos que puede ser un apéndice prominente, puede ser mayor de 8, entonces ahí tenemos que fijarnos las otras dos, ¿no? Tanto el grosor de la pared y los cambios inflamatorios circundantes. Creo, creo que de los tres, me parece que deberían ser dos de tres para poder al menos plantear una posibilidad de diagnóstico, ¿no? Un diámetro y un grosor. Em, Menciono esto porque ha habido casos que bajo un cirujano en Clínica San Borja, mencionando que de repente estamos haciendo a veces sobrediagnósticos de apendicitis aguda cuando hay apéndices prominentes, como tú mostraste en una imagen, y no se ven cambios inflamatorios circundantes, a veces la pared no está tan gruesa, pues, ¿no? Y a veces simplemente porque tiene un diámetro de 8 o de 9 y ya le estamos poniendo apendicitis aguda, ¿no? Entonces el cirujano entra y dice, no, no, no hagan sobrediagnóstico. Entonces, en relación a ello, me parece que sería mejor tomar dos de esos tres criterios para al menos plantear de repente como incipientes o cambios inflamatorios, ¿no? También recordar la fisiopatología de la apendicitis aguda. Ese apéndice, ya sea por un apendicolito, por engrosamiento de la parte de lo ganglionar a nivel de la base, se obstruye. Hay una colección líquida interna que se va a seguir acumulando, acumulando y distendiendo ese apéndice y así se genera todo lo posterior, ¿no? Entonces, si encontramos también burbujas aéreas en un apéndice, es como que iría en contra de este diagnóstico también, ¿no? Si encontramos aire dentro de él. Pero siempre hay que fijarnos toda la longitud, porque también mencionaste que hay apendicitis del extremo distal. Ha pasado, hay casitos que ha pasado en la clínica, donde justo en la punta nos guiamos de repente a nivel de la base de diámetro de 5 y en la punta yo que sé tiene diámetro de 7 y escasos cambios inflamatorios del tejido graso, que de repente lo podemos poner o de repente podemos poner pues en relación al hallazgo de laboratorio, ¿no? Y esos estudios se hacen controles posteriores y empiezan de repente a complicarse, ¿no? Entonces hay que mencionar eso siempre. Bueno, esos son los casos típicos, ¿no? Pero el problema es cuando nos tocamos o nos topamos con casos difíciles en los cuales no podemos, primero no podemos encontrar o definir el apéndice, ¿no? Que puede ser en niños, porque en niños todas las asas intestinales tienen menor espacio abdominal, todas las asas delgadas van a estar pegadas. La parte, si es una niña, puede ser la parte ovárica también que está circundante. Entonces son esos casos donde no podemos definir el apéndice, son esos casos complicados, ¿no? Y viene por el dolor en fosa ilíaca derecha, que el cirujano nos dice que hay un hemograma patológico y el PCR también está aumentado. Entonces son esos casitos que de repente tenemos que definir cómo tocar esos casos, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver de repente los cambios inflamatorios que podemos encontrar en la zona del ciego, perisecales, y mencionarlo, ¿no? Que hay cambios inflamatorios a nivel perisecal, a nivel, ya que sea anexial, y que debido a su localización de repente no se descarta la posibilidad. Bueno, pero eso es lo que he visto ahora en todo este proceso. Creo que es más que todo de experiencia, ¿no? De errores, aciertos que vamos tomando en este curso, ¿no? También van a encontrarse casos donde hay ya colecciones, abscesos o cosas ya groseras que tampoco nos permite identificar el apéndice y va a bajar el cirujano y decirnos, ¿es origen apendicular o no es origen apendicular? O sea, para definir. Entonces, en esos casos que tampoco podemos identificar, pero por el cambio inflamatorio, también es mencionar que hay cambios inflamatorios que están en esta zona y claro, hay que saber también el antecedente, ¿no? Si no ha sido operado de apendicitis, pues
no hay que descartar la posibilidad de que ese sea un proceso apendicular complicado, para que tomen en cuenta todo lo posterior, ¿no? ¿Qué más? No sé, de repente alguien haya pasado alguna experiencia en el grupo para poder abordar este tema que es algo frecuente, pero que tiene sus casos complicados. Hola Jonathan, felicidades por tu exposición. No sé si tocaste en algún momento de la ponencia la sensibilidad y la especificidad del diámetro del apéndice, porque más que sensibilidad cabe lo importante la especificidad. ¿Llegaste a tocar en algún punto eso? ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. No, no lo toqué, doctora, pero sí lo encontré en alguno de los artículos que revisé. Eh, pero mencionaban que la sensibilidad, incluso también la especificidad eran un poco bajas como criterios aislados, porque cada vez se reportaban más, decían, pacientes sin, sin diagnóstico de apendicitis aguda que convivían con un apéndice secal dilatado, sin mayores cambios inflamatorios como una probable variante, ¿no? Y sin estigmas tampoco de haber tenido pues un proceso inflamatorio previo ahí, como de repente el caso que presenté ahí, el segundo caso, que ya el apéndice estaba dilatado, engrosado incluso, pero no era una apendicitis aguda. Ujú. No, te menciono esto porque eh, apendicitis ha sido una de las ponencias que más hemos tenido en el grupo, ¿ya? En los diversos años que tenemos, y, por ejemplo, claro, la sensibilidad de un apéndice más de 6 milímetros, aumenta, pero la especificidad realmente para que sea apendicitis, necesitamos un apéndice con solo ese signo, más de 10 milímetros. Pero realmente decir apendicitis solamente por el grosor nos quedamos cortos siempre. O sea, no puede haber apendicitis con solo un apéndice engrosado. Tenemos que tener engrosamiento de las paredes, como mencionaste, tenemos que tener la grasa inflamada, o sea, más de un signo, ¿no? Y hemos tenido de todo. Hemos tenido apendicitis con solamente cambios en la grasa, pacientes con menos de 6 horas de apendicitis, el único signo que teníamos era solamente la reticulación de la grasa adyacente. Hemos tenido plastrones no informados, ¿no? Y que entraron a sala de operaciones, por ejemplo. Entonces, eso también es importante. O sea, si hay sospecha de plastrón, colocarlo, porque esos pacientes no van a operación. También si hay colección, ¿no? Ahora hemos tenido último un paciente pediátrico con una colección apendicular, que inclusive un cirujano que le encanta operar, no lo operó, lo mandó directamente a, ¿cómo se llama? A drenaje, ¿ya? Por radiología intervencionista. El radiólogo intervencionista dijo, no, 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 esto puede ser un pseudomixoma, y nos hizo hacer una resonancia para em, confirmar si era una apendicitis. O sea, la apendicitis realmente va a ser una de las patologías que más nos va a generar dudas, o va a ser un tema muy recurrente en el tema de los radiólogos, nosotros. Y es por eso que no debemos dejarla de lado nunca, ni pensar que lo podemos saber todo, porque, como le digo, esto ocurre cada año. Entonces hay otras modalidades diagnósticas que nos pueden ayudar. Al final, obviamente, fue una apendicitis, y lo que no sabíamos, por ejemplo, y por qué no lo operaron, era que los pacientes que ya hacen colecciones apendiculares suelen hacer fístulas, como le ocurrió a este paciente. Entonces, y las fístulas apendiculares son muy difíciles de cerrar. Entonces, pacientes pediátricos con perforación y colección, ya el cirujano no quiere ni tocarlos. Pasan a radiología intervencionista, y son fístulas que son casi, no son crónicas, pero demoran bastante en cerrar y generan muchos problemas médico-legales para el radiólogo intervencionista. O sea, las colecciones apendiculares son un tema muy importante que hay que mencionarlo. Si hay sospecha de colección, mesurarla
informarla, porque cambia totalmente el pronóstico inclusive del paciente. Em, ¿Qué más hemos visto? Hemos visto apendicitis con solamente la inflamación de la punta del apéndice y el único signo era que la punta era más gruesa que la base. Eh, y bueno, no sé si alguno quisiera compartir algo también de su experiencia, pero un solo signo no es suficiente. Tenemos que apoyarnos en la historia clínica, tenemos que apoyarnos en el laboratorio, hablar con el cirujano y describir todo lo que podamos encontrar, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quisiera aportar al respecto. Gracias. Gracias, doctora Moreno. Por ejemplo, Jonathan, es el segundo caso que presentaste. La verdad que yo sí le hubiese puesto apendicitis aguda. Te hablo en un momento de repente de guardia solo, de madrugada. Veo un apéndice engrosado porque ese apéndice sí veo que está dilatado. Bueno, tiene un diámetro mayor, tiene pared engrosada. Y al menos le hubiese puesto como de repente incipiente, la verdad. Sí, pero sí, sí, yo sí le hubiese puesto apendicitis porque ese rato empezar a pensar que es en los diagnósticos diferenciales de ese apéndice un poco difícil, ¿no? Claro, tendría que fijarme también, como tú mencionaste, los estudios previos, cómo estaba. Pero aún así, mira, comparando con tu estudio previo, esa pared se ve engrosada. O sea, y yo sí le hubiese puesto un apéndice que de repente en la anatomía patológica salga, yo qué sé, la hiperplasia linfoide o el otro diagnóstico diferencial. Ah, bueno, eso es como que un hallazgo, ¿no? Pero si ese apéndice se complica y yo no lo menciono, creo que ahí sí estaría, entiendo, de repente entrando en error, ¿no? Bueno, Claro, al menos por imagen, justamente ese era, sí. Ajá. justamente ese era el tema, Doc, porque creo que cualquiera de nosotros le pondría tranquilamente apendicitis aguda, ¿no? Si ve en la historia clínica dolor, fiebre. Pero, o sea, vamos al detalle de la historia, ¿no? Porque en su momento, como esta tomografía acá la pongo, es en el día 7 y en el día 7 el dolor venía bajando. Y más aún con hemograma y PCR negativo, aún con todo eso, obviamente nadie le va a poner normal, ¿no? Porque estos criterios no deberían influir en el diagnóstico, mejor dicho, en la descripción imagenológica. Porque como usted dice, claro, eso es un apéndice engrosado, dilatado, con algo de estriación. Entonces, tenemos todos los criterios para una apendicitis aguda. Pero a lo que iba, ¿no? Nosotros en el informe tomográfico, pienso, ¿no? Que no deberíamos poner apendicitis aguda, tal vez a secas, ¿no? Porque cabe la posibilidad de que tal vez no sea una apendicitis aguda, sino de repente una apendicitis crónica o una apendicitis recurrente, que es muy raro, pero sí podríamos poner tal vez signos compatibles, ¿no? O sugestivos de proceso inflamatorio apendicular agudo, porque es lo que tenemos, ¿no? Todos estos signos son sugestivos y son compatibles con un proceso inflamatorio apendicular agudo, ya que de ahí se trate de una hiperplasia linfoide o se trate de una apendicitis crónica o recurrente, eso ya lo tendría que evaluar su clínico con todos los datos clínicos e incluso con el estudio previo, ¿no? Del cual muchas veces no disponemos, pero en su momento pues el cirujano dijo, ya, a ver, apéndice dilatado y apendicitis, ah, no, pero el apéndice es basalmente ya medía 10 milímetros, 11 milímetros. Entonces, realmente está dilatado para esos 10 milímetros el hecho de que haya aumentado solo 2 y que engrose sus paredes. No voy a operar a un paciente con un hemograma negativo, un PCR negativo y peor que ya no le duele. Entonces, por eso es que él decidió. Nosotros, claro, no decidimos eso, ¿no? Pero en este caso en particular les cuento la experiencia, ¿no? Que fue en este caso con este paciente, ¿no? Que al día 10 ya no le dolía nada. Nada, nada, no le dolía nada. Es más, el estudio tomográfico que se le hizo, el anterior que les mostré, fue un Urotem, porque se pensaba que podía ser más una litiasis porque el dolor era un poco más arriba y claro, pues el apéndice era retrocecal ascendente, ¿no? No le iba a doler en fosil de acá derecha como tal, o el dolor no iba a ser más exquisito ahí, sino iba a ser más alto. Y claro, al final, de todas maneras, el dolor se le atribuyó a esto porque no tenía litiasis ni en este estudio ni en el anterior de hace 2 años. Entonces, pero es que son casos raros, pues, ¿no? Por eso es que quería compartirlo igual.
No, sí, sí está bien. O sea, por ejemplo, ese caso entraría de repente en un paciente ambulatorio, ¿no? Que te llega paciente ambulatorio y hablando de eso, no se olviden siempre de reportar hallazgos críticos. Ha pasado que estamos, yo que sé, en San Borja, de repente por la cantidad de estudios o de repente no terminamos de hacer los estudios y abrimos al día siguiente un abdomen. Te encuentras con este caso, por ejemplo. Entonces, de repente siempre para evitarnos problemas, y si es que no vamos a de repente hacer un estudio, siempre darle un ojito nomás, ¿no? O sea, así sea de repente de cerebro, ¿no? Porque uno nunca sabe qué se va a encontrar. Y en este caso de apendicitis siempre reportar como caso crítico, ¿no? En este caso, por ejemplo, podría haber entrado como un paciente ambulatorio, como tú mencionas, que el dolor, yo que sé, fue en fosa ilíaca derecha, cuadrante inferior derecho, que ha bajado y te encuentras con eso, ¿no? De repente la conclusión sería, pues, signos sugestivos, ¿no? De apendicitis que se correlacione con laboratorio. Ya decidirá el cirujano o le hará su hemograma si es, pero nosotros, nuestra función va a ser siempre alertar o informar ese hallazgo. No, tratar de no posponer de repente esos hallazgos, porque puede llegarse también a complicar, ¿no? De repente alguien más tendrá algún aporte en base a su experiencia. Hola, hola, yo sí Hola Jerry, ¿cómo quisiera estás? comentar. Buenas noches, doctor Peso. Bueno, quizás comentar un poco respecto al tema de la apendicitis crónica. Eh, He visto algunos casos, sobre todo en niños, que pues venían con episodios repetitivos de dolor, siempre en fosa ilíaca derecha, y bueno, al cirujano no le impresionaba que fuera una apendicitis, y bueno, esto básicamente pasaba en Minsa, ¿no? Entonces, por la sospecha clínica muy baja de una apendicitis, no la operaba, ¿no? Pero tenía reportes de apendicitis aguda por ecografía. Entonces, he visto 3 casos de apendicitis recurrentes clínicamente que resultó ser apendicitis crónica por tuberculosis, ¿no? Apendicitis crónica. Y en estos casos, en todos los casos, siempre hubo compromiso multisegmentario del colon. O sea, no eran episodios aislados de proceso inflamatorio en el apéndice, sino también había compromiso o bien de la válvula, o bien del ciego, o bien en otro segmento del mismo colon, ¿no? Entonces, tal vez por allí, tal vez no sea la población en la que se pueda producir con mucha frecuencia como las que vienen del MINSA, pero quizás pueda ser eh, una información que nos pueda ayudar, ¿no? Para poder definir si solamente es el proceso inflamatorio aislado en el apéndice, ¿no? O hay un hallazgo asociado, ¿no? Como un proceso inflamatorio en el resto del colon, ¿no? Eso es respecto al tema de si imagenológicamente corresponde a un proceso agudo o no. Y lo otro es lo que mencionó Jonathan es respecto a la localización del ciego, ¿no? Porque hace poco, no fue en la clínica, fue en el hospital, tuve un caso de una apendicitis, pero en un paciente que estaba con mal rotación. De hecho, es el segundo que veo. Y tenía el ciego en el epigastrio, ¿no? En realidad el apéndice estaba en el hipocondrio izquierdo. Entonces este paciente llegó casi perforándose porque ya había tenido una tomografía previa donde señalaban por la localización eh, como un proceso inflamatorio en asa intestinal delgada, ¿no? Y por la localización en el lado superior izquierdo colocaron que era dependiente de yeyuno y se informó como una yeyunitis focal, ¿no? Una yeyunitis segmentaria. Entonces, tal vez eso no sea algo muy frecuente, pero pues uno cuando dice sospecha de apendicitis agudo, lo primero que busca es el apéndice en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y claro que el cuadro clínico variaría, ¿no? Por la ubicación del apéndice, pero aún así considero que pues debe ser algo importante que no debemos dejar de tomar en cuenta, ¿no? Que puede sonar trivial, pero a fin de cuentas puede ser un dato muy importante que nos puede salvar.
Sí, Ah, gracias. sí, cierto. Está buena tu, en tu caso. Ah, la doctora Moreno también menciona apendicitis del muñón. Es muy cierto. Aquellos casos que em, se hayan operado y vemos cambios inflamatorios a nivel del ciego, siempre tener en cuenta que es como una pequeña prominencia que se da a nivel del ciego, ¿no? En todo caso, siempre buscar la localización exacta del ciego para evitar de repente los errores, como menciona Jerry, y ver las características como que se mencionó, el diámetro, el grosor y los cambios inflamatorios, que me parece que también creo que son al menos 2 de 3 debería tener para poder realizar claro, también sea cambios marcados inflamatorios del tejido grasa, ¿no? Y, y sí, pues es un tema que nos lleva a muchas complicaciones y aprender a manejarlas, pues. Y siempre tener en cuenta en el cuadrante inferior derecho, alrededor del ciego, cualquier inflamación, no se descarta probable proceso apendicular asociado, ¿no? ¿Alguien más tendrá alguna anécdota que parecen historias de terror de la apendicitis? Pero Realmente Doctor, cuando, doctor, perdón, buenas noches, Milagros. Una consulta, y en el caso de los hallazgos, por ejemplo, es importante en nuestros informes decir que una apendicitis está complicada o no complicada. Quiero decir, o sea, si hay cambios inflamatorios, los signos que se describen siempre, decir que está perforada, hay aire, neumoperitoneo y todo eso. Por ejemplo, a mí, y también otro caso que a mí me pasó, en el caso de un paciente pediátrico, creo que fue, sí, sí, pediátrico, el apéndice estaba inflamado, con cambios inflamatorios, engrosamiento de la pared, pero su contenido era netamente aéreo, estaba como neumatizado, no en la pared, sino en la luz. En ese caso, no sé, ¿alguna experiencia de ustedes? bueno, en relación a los hallazgos de complicación, sí, o sea, como mencionamos hace un momento, que o sea, si hay colecciones, se menciona. Si hay microperforaciones, que a veces cuando hacemos zoom se puede ver en relación también a los cambios inflamatorios circundantes, ¿no? Bueno, yo no lo menciono, sino como si no es apendicitis, no, o sea, de repente en vías de complicación quizás, ¿no? Si hay neumoperitoneo circundante también se tiene que mencionar, pues, porque ya eso indica que ya es una apendicitis complicada, ¿no? De repente apendicitis aguda con presencia de neumoperitoneo como signos de complicación, quizás. En relación a tu segunda pregunta, te entendí que era una apendicitis aguda con contenido aéreo en el lumen. Sí, el apéndice estaba engrosado, la pared especialmente captaba el contraste, pero todo el lumen estaba con contenido aéreo, casi homogéneo. Eso. Y una pregunta más aprovecho. He visto dos casos en las cuales he visto una calcificación adyacente en el meso, adyacente a un apéndice inflamado, con las paredes levemente irregulares. ¿Podría considerar eso de repente un apendicolito perforado por una microperforación? Lo segundo, sí, sí he visto ese caso de el apéndice, como les menciono, o sea, recuerden la fisiopatología de siempre, ¿no? Que es, o sea, o hay obstrucción, se llena de contenido líquido el lumen, va a ejercer efecto de masa, o va a provocar un poco de inflamación, necrosis, falta de irrigación en las paredes y eso a la larga llega a perforarse, ¿no? Y obviamente si hay eliminación del contenido, también puede eliminarse también el apendicolito. Pero siempre en ese caso lo que nos va a ayudar va a ser los cambios inflamatorios circundantes, pues. Y del contenido aéreo, yo supongo que ha habido también cambios inflamatorios del tejido graso, ¿no? Para que le consideren ese diagnóstico de apendicitis que me mencionas. ¿Alguna vez han tenido o han visto un caso de una apendicitis enfisematosa? No, yo no. Ujú. Bueno, pensé en esa posibilidad, pero me imagino que debería estar el aire en la pared, ¿no? Pero esto era en el lumen, casi homogéneo. Pero bueno, al final lo informé como un proceso apendicular agudo.
Y bueno, pues no supe más del paciente, pero sí tenía la clínica también, ¿no? Porque uno cuando a este mismo paciente yo le había hecho una ecografía y entonces pude ver, ¿no? La clínica, ¿no? Porque nosotros también evaluamos eso cuando estamos en ecografía. Y en ecografía se visualizaban los hallazgos sospechosos y bueno, yo coloqué no probable proceso inflamatorio penicular y aún así le pidieron la tomografía y bueno, se vio todo eso. Eso es todo, gracias. De repente puedes encontrar eso en la historia clínica Milagros, no sé si es de San Borja o del Golf. O Fue en el gol. Sí, sí, voy a revisar. sí, ahí las chicas se pueden Ujú, ayudar. Bueno, gracias. creo que hemos visto todo y nuestras anécdotas con el apéndice. No se olviden que es un tema frecuente que vamos a ver y estar atentos siempre a las complicaciones. Muchas gracias por la atención. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.